En vivo en Puntal AM nos seguimos ocupando de los temas que nos interesan y ahora nos vamos por la salud y el dengue, el aumento de los casos de la incidencia del dengue en Argentina y en el sur de Sudamérica. En Brasil también se ha declarado la emergencia, incluso a la espera de las vacunas se han diagramado una serie de operaciones con vistas a la fecha de carnaval tan importante que tiene, por ejemplo, Río de Janeiro, que ya reportó más de 10.000 casos, por ejemplo, solamente en la ciudad. Pero ¿qué pasa aquí en Córdoba? ¿Qué porcentaje de aumento tenemos de dengue? Y también la preocupación por el otro Aedes, porque son dos los mosquitos que están preocupando a la provincia de Córdoba, que tienen alerta por la presencia del virus transmitido por el mosquito. El Aedes aegypti, que transmite el dengue, pero también, atención con el albifasciatus, que transmite la encefalitis equina, que es vector de la misma. Le vamos a preguntar al respecto al doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo, epidemiólogo y que siempre nos ayuda a entender mejor estas cuestiones. ¿Cuál es la situación en Córdoba, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Paula? Buen día. Bueno, primero me gustaría hacerle un diagnóstico de situación de América. Sí. América en el año 2022 tuvo 3 millones de casos. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana. Y en el año 23 tuvo 4.200.000, o sea que quiere decir de que aumentó de una manera increíble toda la zona donde está esta temperatura a la cual nosotros pertenecemos. Argentina también ha tenido un aumento exponencial a tal punto de que en esta misma época, pero del año anterior, o sea, la misma época del año pasado, había 54 casos. Hoy hay 11.800 llegando a 12.000. A ver, fíjense la diferencia, de 54 a 11.800 casos. Evidentemente que el riesgo termina en el paralelo 42, que antes prácticamente no había mosquitos ahí y las temperaturas eran bajas. El paralelo 42 pasa en Neuquén y Río Negro. Inclusive en nuestros libros, Pablo, decían, nunca una vinchuca pasa el paralelo 42. Bueno, mire usted, las dos únicas provincias que están realmente exentas de toda esta patología es Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y Córdoba evidentemente tiene muchos casos y lo más curioso que ya no son casos importados como era antes, el que venía de Bolivia en micro, el que venía de Paraguay en avión, no, ahora son prácticamente el 97% de los casos, son todos casos autóctonos, nativos, y les voy a contar algo que realmente nos tiene muy preocupados, que es el hecho que están circulando 3 serotipos, que normalmente nosotros ya bastante teníamos con que circule uno solo. Ahora están circulando 3 serotipos, el 1, el 2 y el 3. El 4 prácticamente es asiático, prácticamente no circula. Por lo tanto, creo que así como nos olvidamos de todo lo aprendido con COVID, creo que nos estamos olvidando de todas las herramientas que tenemos contra esto, porque miren, yo les voy a contar una anécdota que es muy ilustrativa. A mí me pide el diario La Nación, cuando Sergio Supo era ¿El editor? diríamos, secretario de redacción, Sí. me pide una nota sobre esto. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo en aquella época no lo conocía tanto, ahora sí somos amigos, y me cambió el título. Y es raro un académico que le cambie el título. Entonces, un poco, pero tenía razón, era la sagacidad periodística. Le puso como título El mosquito que nos tiene en vilo. Bueno, ¿Cómo era el en título conclusión, original, doctor? El mosquito que nos tiene en No, vilo. pero ¿cuál era el Y título que usted le había puesto? un nuevo desafío, una enfermedad tropical. Claro, vende más el otro. Y entonces es una nota que realmente la ve mucha gente, inclusive del extranjero también, porque siempre buscan Universidad de Córdoba, etcétera. La cuestión que una cosa tan pequeña, un dípteto tan insignificante, no nos puede amedrentar. Tenemos las herramientas para destruirlo. Entonces, yo siempre recuerdo y admiro a un hombre ya muerto hace muchos años, uno de los hombres más honestos que yo he conocido y más capaces, que se llama Ramón Carrillo, un ministro de salud que terminó con el paludismo, terminó con este mosquito, terminó con todos los problemas que había desde Santiago del Estero hacia arriba.
Entonces, ha llegado el momento de hacer y usar todas las herramientas que tenemos para destruir. ¿Cuáles son, Hugo? Porque hay que recordarlas. Usted siempre nos explica que estas variantes, como uno le conoce al mosquito, en realidad son como trajes, son como disfraces, ¿no? Entonces va cambiando. Sí, Que uno haya tenido uno no implica que no pueda volver a hay contagiarse. hay telas plásticas, eh, hay telas plásticas maleables, que inclusive le enseñamos a las amas de casa a colocarlas. Yo le podría mostrar las telas plásticas maleables, que normalmente las tenemos en una bolsita y siempre viajamos con eso para mostrarle a la gente. Ajá. Y realmente, y el tema del tul, por ejemplo, si el tul hubiera estado en el niño ese de 3 meses que falleció hace pocos Sí. días, porque hay muchos óbitos, atención con esto, en el norte hay muchos óbitos. Eh, si nosotros hubiésemos tenido el tul, evidentemente el tul lo hubiera solucionado el problema. Y la tela plástica maleable es una tela plástica que le enseñamos a las amas de casa a sacar las medidas de la ventana. Y, por ejemplo, también que compren esto, que es el tul, que viene, es lo más barato que existe, yo no sé si ustedes sabían, es lo más barato que existe en textil, viene doble ancho. Ajá. Y les cuento de que ya los matrimonios lo están usando a esto en las camas matrimoniales en el norte, Ajá. como en la época de nuestros abuelos, ¿no? ¿Por qué insisto con esto? Porque el Centro de Enfermedades Tropicales está enseñando estas cosas y evidentemente son accesibles. Y la tela plástica, es esta la tela plástica, que miren cómo se la puede manejar, Uh-huh. es totalmente maleable. Sacamos la medida de la ventana y una vez que tenemos la medida justa, las mismas señoras lo hacen. Ya no es tela metálica con marco, que llamábamos al licenciado en telas metálicas que nos cobraba una enormidad. Le pone un abrojo en cada extremidad, Y ya la está. pega en la ventana y la pega en la puerta y con eso está. Entonces tenemos el tul para dentro de la casa, la tela plástica para las aberturas, el patio limpio. Muchas veces la gente dice, pero si yo saqué todos los recipientes de agua, no hay nada de agua, pero a lo mejor tiene césped o yuyo. Y si hay yuyo o césped o muchos vegetales, el mosquito macho se alimenta de ese jugo vegetal. Bueno, Porque el y mosquito ahí, macho ahí no... quiero preguntarle, doctor, porque una de las medidas que se toma es la fumigación, pero la fumigación tiene que ser periódica, constante, regular, para terminar de matar el ciclo, ¿no?, del mosquito. Se los cuento de una manera muy fácil. Lo mismo que le explico yo a las señoras cuando vienen al centro, que les enseñamos inclusive hasta hacer el repelente. El asunto es así, si yo hoy paso con el camioncito y fumigo un barrio, mato a todos los adultos o al gran porcentaje de los adultos, siempre van a quedar algunos. Pero si yo no vuelvo más, las larvas de la evolutividad de esos van a crecer en 10 días, una semana. Entonces a los 10 días tengo que pasar de nuevo, matar de nuevo con el insecticida. Y también debo pasar 10 días después, o sea, fíjense que hay continuidad, Ujú. porque si no los huevos que habían puesto los adultos que matamos primero, van a eclosionar, se van a transformar en larvas y estas larvas en adultos. Entonces, si hay continuidad, la ecuación es igual a fumigación exitosa. Si no hay continuidad, la fumigación es el momento nada más. Claro, es solamente para la foto y nada más, ¿no? Porque digo, hay Ni políticas más ni que, menos. claro, que se toman esas decisiones. Doctor, quería preguntarle, usted dijo, le damos la receta del repelente, porque, bueno, hubo escasez, además de los precios de los repelentes, del desabastecimiento con algunas cuestiones de marcas. ¿Cuál es el repelente más efectivo, casero, que uno puede echar mano en esta situación, por ejemplo, hoy? Bueno, nosotros tomamos esta resolución desde el Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, cuando notamos de que había inclusive algunos productos que tenían un aroma muy agradable, venían en aerosol, pero valían 8.000 pesos, o algunos otros que valían 5.000. Entonces, compramos bidones, esto lo hizo el Hospital Nacional de Clínicas, la farmacia, compramos bidones de DEET, se escribe DEET, DEET, ese Ujú. es el insecticida que tienen todos los repelentes,
y esos bidones los diluíamos al 10% o al 30% para que duren 4 o 6 horas. Ahora, acá viene lo interesante. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que estaba todo tan caro, llevábamos bidones inclusive al interior. Por ejemplo, yo personalmente llevé al departamento Río Primero, a La Para, una población muy querida, y de ahí la intendencia se encargó de en botellitas que tenían los mismos habitantes de ponerla en botellitas. Pero el hospital de clínica se la dio a sus empleados, se la dio a sus pacientes. Entonces son cosas que se pueden hacer. Ahora estamos apelando a los centros vecinales. Entonces llamamos a la presidenta y a la secretaria del centro vecinal, le explicamos, hay cosas que evidentemente ellas no pueden hacer, lo único que pueden hacer es ir a la droguería y comprar el DIP. Y después, a partir de ese momento, a través de un farmacéutico nuestro, o de un farmacéutico que ayude o que vive en el barrio, o un bioquímico que vive en el barrio, se diluye y se distribuye entre los pobladores. ¿Qué le puede llegar a salir eso? Mire, del cálculo que nosotros hicimos es 200 pesos, 180 pesos para hacer más. O sea, entonces hay formas y formas. Lo que pasa es que hay mucha indiferencia. Y yo creo que no hay que tener tanta indiferencia. Les voy a contar lo que ha sucedido en Misiones. En Misiones hay barrios de Posada, la capital, que están totalmente contaminados, pero no únicamente el barrio en sí, sino que, por ejemplo, familias donde el padre, la madre y las hijas están contaminados. Entonces quiere decir de que hay mucha circulación, hay mucho riesgo, y yo veo que la gente no reacciona. O sea, yo creo que no nos Bueno, pero podemos dejar. también, digo, doctor, las políticas, digo, la política pública, la política de salud, esta solución que usted está planteando muy amablemente, abiertamente, siempre enseñando como docente, es muy útil, pero estaría bueno que se tome por parte de los gobiernos para distribuir en poblaciones como La Para, ¿no? Y todas las ciudades que necesitan las telas metálicas, la forma de conseguir esta droga que, reiteramos, se llama DIT, el DET, y se consigue en las droguerías. Claro, usted en una droguería lo puede conseguir, o sea, me imagino que no van a empezar también con la especulación en la droguería de no conseguirlo. Bueno, nuestro hospital la consigue, o sea, mucha gente lo ha conseguido. O sea, es cuestión de sagacidad nada más y de dedicación. Porque imagínese usted, si yo he recorrido lugares para que la gente se ubique en la ciudad de Córdoba capital, en la calle Rivadavia, para ver cómo era el tul, cómo venía el tul, sí, cómo era la cosa plástica. Escúcheme, si un académico lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer cualquier persona? Doctor, lo primero que sí, nosotros hicimos era saber cuánto valía, porque realmente si era inaccesible ni lo comentábamos, pero estos son cosas totalmente baratas, accesibles, que la gente lo puede hacer. Y se diluye al 10%, 10%, reiteramos eso, si no, llamen a alguien que los pueda ayudar y se diluye al 10%. No, hay que llamar a alguien porque si no se desperdicia. O sea, claro, no me va a decir que en un barrio no va a haber un enfermero, no va a haber un técnico de laboratorio, un bioquímico. un bioquímico. O si no, van a cualquier hospital que esté cerca, le preguntan al farmacéutico, al bioquímico. Bueno, para recomendar, ahí si lo ponemos, es la marca esa, ¿no? No la podemos nombrar porque en realidad es la marca de otro componente químico que es el insecticida, ¿no? No, ese es el insecticida. Ah, ok. Ese es el cuerpo que tienen todos los repelentes. Bien. Y por eso siempre hay que respetar, porque últimamente, no sé si ustedes vieron, de que los porteños decían que ya los mosquitos ni respetaban el repelente, pero no es así. O sea, hay que ver qué dice ANMAT. Si ANMAT te dice 4 horas de duración, porque viene al 10, en la hora 5 te van a picar. Claro. Entonces no es cuestión de ponérselo a la mañana que dura todo el día. No, es como ustedes cuando se ponen el protector solar. Claro. Nunca se les escapa a ustedes. Ustedes los reponen inmediatamente cuando saben que ha perdido el valor. Entonces acá sucede lo mismo. Si dura 6 horas es porque está concentrado el 30. Entonces hay formas y formas de cosas, pero yo les puedo asegurar, patio limpio, la tela plástica en la ventana y el tul en las camas, olvídense del tema. Lo que pasa es que no todos hacen eso.
Doctor, por último, y quería hacer referencia a cómo introducía la nota, que Córdoba está en alerta no solo por el Aedes aegypti, sino por otro Aedes, que es el albifasciatus, que es también considerado vector de la encefalitis equina, que ya tiene que ver con la zoonosis, pero también con 2 personas infectadas que tuvieron esta encefalitis. Digo, ¿las medidas de prevención son las mismas? ¿En qué varía? Bueno, en general quiero que sepan que hay un fallecido ya en el departamento Sí, Unión. tengo entendido que Eh, 2. y, sí, y hay más fallecidos en Santa Fe, en la zona de Avellaneda y la otra ciudad que es una de las más importantes de Santa Fe, que está cruzando el río Avellaneda y Reconquista. El albifasciatus es un, diríamos, charquero, viene siempre por el tema de las lluvias, esos regímenes pluviométricos que son impensados, que dejan muchos charcos, mucha posibilidad para que se reproduzcan. Es muy agresivo, o sea, es agresivo que puede atacarte entre varios y realmente te pica. En cambio, los otros vos los podés espantar de alguna manera, hasta con un pedazo de un yuyo lo podés andar espantando. Evidentemente transmite esta encefalitis del oeste que ha llegado, pero lo más curioso, que yo siempre lo comento en clase a esto y con los colegas de ustedes, es que esto tenía vacunación para los equinos. Y en algún momento todavía lo estamos buscando, no sé quién es, dijo, bueno, che, como hay pocos casos, suspendan la vacunación. Y bueno, miren los resultados, ¿no? Pero ya está la vacuna, ya se han puesto en distintas caballadas y demás, que eso fue lo que permitió que se hicieran algunos festivales. Si bien es cierto que no sé si ustedes lo cronicaron, pero el de Santiago Temple hubo que suspenderlo Sí. porque estaba en plena eclosión. Entonces, yo nunca creí de que hubiera tantos caballos, Paula, o sea, porque realmente que están los de polo, los que los crían, los de que juegan al pato, que los crían, la equinoterapia, el frigorífico ese que exporta a Alemania la carne de caballo, hay caballos por todos lados, entonces hay que ser cuidadosos con esto. Hay un colega nuestro que tiene caballos de carrera, que inclusive ganaron en el hipódromo de Palermo hace muy pocos días, que él tenía una caballeriza que permitía hacer esto. Entonces él puso estas telas plásticas en todas las aberturas y ponía en el estud donde estaban estos caballos que son valiosísimos, las pastillas esas que son eléctricas, que se ponen Sí. con el aparatito. Bueno, eso también es muy efectivo, es caro, pero es muy efectivo. Y el famoso espiral, Paula, el espiral evidentemente no deja de ser El efectivo. viejo Atención con el espiral. espiral. Claro, porque yo no sé si vos te acordás, quizás a lo mejor sos muy chiquita, que No cuando tanto. los espirales antiguos, vos en tu casa usaban espiral y vos te ibas después a una cita y desde el mozo cuando entrabas al bar te decía, usted usó espiral. Sí. Bueno, les aclaro que hoy viene con el aroma que usted elija. Si a usted Sí, le vienen gusta la lindos. lavanda, Yo los si usé, le gusta doctor. vainilla. En las vacaciones de verano llevé espiral, así que doy fe que siguen surtiendo efecto. Lo tengo que dejar y agradecer como siempre porque nos da siempre mucho tiempo y aborda todos los temas que le preguntamos y es un gusto escucharlo. Gracias, doctor. Hasta pronto, un saludo afectuoso, saludo a la producción, a la Flor. Chao. Gracias, igualmente. Hasta luego. El doctor Hugo Pizzi hablando de los 2 mosquitos que preocupan a Córdoba, a toda la provincia. Uno con dengue, con casos que están realmente teniendo una incidencia del 89% en este mes en Córdoba, y el otro es el albifasciatus, como se conoce, la Aedes albifasciatus, que es el transmisor de la encefalitis equina, que tiene su repercusión zoonótica, por supuesto, pero que también transmite a humanos. Vamos a cambiar